Bien, hermano, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro estudio, continuando con el libro de Apocalipsis. Hemos estudiado capítulos que nos incumbe a nosotros como iglesia, que son los capítulos 4 y 5. Estos capítulos nos han dejado en la Nueva Jerusalén ya disfrutando de nuestra morada eterna, participando de ese coro de los redimidos, alabando al Cordero que se dispone a abrir los sellos. Sabemos que el abrir los sellos implica la apertura de la tribulación. Entonces vamos a pasar a estudiar prácticamente la parte más extensa o complicada de la carta, llena de enigmas, de símbolos, y realmente no son muy buenas noticias para los moradores de la tierra, del capítulo 6 en adelante. ¿Por qué? Porque Apocalipsis está dedicado a describir los juicios que Dios va a enviar a la tierra. Acuérdense que con el propósito de establecer su reino y erradicar el mal en totalidad. Y en eso nosotros debemos de estar conformes con Dios, porque Él es un Dios santo y Él es un Dios que es justo. Para ello necesitamos conocer uno de sus instrumentos, el instrumento de Dios para ejercer sus juicios. Dios va a usar el diablo, Dios va a usar a los hombres y a la naturaleza. Los tres Dios los va a usar para castigo. O sea que ninguno de ellos está haciendo esto porque quiere, sino porque Dios se lo está permitiendo precisamente para él poder cumplir su plan. Tenemos que tener siempre eso en nuestra mente. Y nos hace conocer el hecho, o sea, siempre el diablo se ha dedicado a imitar a Cristo, a imitar a Dios en prácticamente todo, porque es lo que siempre ha querido, usurpar la gloria que solamente le pertenece a nuestro Dios. Y vemos que en Apocalipsis Él se presenta también como una trinidad diabólica. Nosotros creemos en un Dios trino, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver que en Apocalipsis también se va a presentar una trinidad diabólica. Por ejemplo, todas se encuentran en Apocalipsis 13. Esto no es un estudio que vamos a estar leyendo tantos versículos, sino es importante para poder entender después los estudios que siguen, tener un entendimiento de la persona del anticristo, porque él va a ser prácticamente ahora el que tome protagonismo de lo que es el estudio. ¿Okay? En Apocalipsis 13:2 aparece el dragón, y el dragón está imitando al Padre. En Apocalipsis 13:2 aparece la bestia. La bestia viene a ser el anticristo imitando a Jesucristo. Y Apocalipsis 13:11 menciona otra bestia que viene a ser el falso profeta imitando al Espíritu Santo. Así que vemos con claridad ahí cómo él trata de imitar a Dios. Y el anticristo vendrá a ser esa vara o ese instrumento de castigo en las manos de un Dios airado que va a castigar al Israel incrédulo y al cristianismo apóstata. O sea que lo que vamos a estar viendo ahora de manera general, luego vamos a estudiarlo poco a poco según los versículos. Pero él es el jinete, el anticristo, es el jinete que aparece en ese primer sello. Apocalipsis 6, 1 a 2. Apocalipsis 6 del 1 al 2. ¿Estamos todos de acuerdo que el capítulo 5 ha dejado a la iglesia ya en el paraíso en gloria, cantando el canto de los redimidos y uniéndose al coro de los ángeles, adorando a Dios, ¿verdad? O sea, déjame decirle que esa es una de las evidencias más grandes de la postura pretribulacional.
de que el Señor se lleva a la iglesia antes de la gran tribulación. Ahora aquí dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ya. Tan simple como eso es el primer sello, pero verdaderamente tiene mucho que contar. Resulta ser que ya de primera plano hay quienes confunden este jinete y dicen que es Jesucristo. Y no es Jesucristo. El hecho de que se mencione un caballo blanco no quiere decir que el que está montado es Jesucristo. ¿Saben por qué? Por 2 razones. Notaron que en el texto dice que le fue dada una corona. Fíjate, la corona es un poder gubernamental. Dios le ha dado ese poder, repito, para poder llevar a cabo su plan en la tierra. Jesucristo, la autoridad la tiene en sí mismo, pero este anticristo no viene en su propia autoridad, sino que le fue dada esa oportunidad de poder gobernar. Además, Jesucristo nunca le interesó los gobiernos de este mundo. Nosotros podemos recordar cuando la señal milagrosa de los panes y los peces, ahí en Juan 6:15, recuerdan que lo quisieron hacer rey y él se alejó, porque es que no venía a la tierra a ser rey, ni a gobernar, ni nada de eso. Por eso es que vemos aquí que este jinete es el anticristo que viene persiguiendo, viene con un plan tridimensional para abarcar toda la esfera de la vida del ser humano. Imponer una religión, que ese es su primer propósito, siempre la ha querido. Inclusive él se atrevió a tentar a Cristo, a decirle, si postrado me adoras, te doy los reinos de este mundo. Eso es lo que él siempre ha querido, la adoración. Él viene a implantar una religión, segundo, un gobierno, y tercero, una economía. Ahora, debemos conocer a este hombre, y este es el propósito del estudio de hoy. No es el diablo. Tienen que aprender eso. El anticristo no es el diablo. El anticristo no tiene ese poder de Jesucristo de encarnar en hombre siendo Dios. No, este es un ser humano. Pero nosotros aprendemos a través de la Biblia que existen posesiones demoníacas, demonios que han poseído a seres humanos. ¿No es cierto? Bueno, el que va a poseer al anticristo directamente es el diablo. Pero ven la diferencia, no es el diablo, es un hombre poseído por el diablo. Tenemos que concebirlo de esa manera. Lo mismo que el falso profeta es otro hombre poseído por un poder demoníaco. Pero hay que saber de que el diablo sigue siendo un ángel, hermano, con sus limitaciones. Él no es Dios. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Va a ser un judío iraquí. En otras ocasiones hemos hablado de eso. ¿Y por qué decimos que va a ser un judío iraquí? Bueno, lo más fácil es saber que es iraquí, porque ahí se le conoce como el asirio. Y de él usted puede leer en Isaías 14:4 y versículo 25, más que Isaías 14, hay una descripción de Lucifer cuando él cayó de su estado. Así que es iraquí porque se le llama el asirio. Asiria es Babilonia y Babilonia es Irak. Pero lo interesante es saber por qué va a ser un judío. Primeramente, no quiere decir que su esfera de dominio está confinada al pueblo de Israel solamente, pero sí va a tener una estrecha relación
con este pueblo de Israel, sobre todo durante este primer sello que se abre. ¿Okay? Él va a ser su residencia en la tierra gloriosa, o sea, en Jerusalén, va a ser su residencia según Daniel 11, 36 y 45. Ahora, no hay un versículo en la Biblia que diga exactamente que el anticristo va a ser un judío, pero sí hay conclusiones evidentes. Repito, no, usted no va a encontrar en la Biblia que dice, oh, el anticristo es un judío. No, pero son conclusiones evidentes que hacen referencia al anticristo. Por ejemplo, solamente los voy a mencionar: Ezequiel 21, 25 al 27 menciona al príncipe de Israel. Daniel 9, 26 dice que Israel tendrá un príncipe que ha de venir y será coronado. Este sí es interesante, Ezequiel 28, del 1 al 19, sobre todo el versículo 10, que dice que va a pertenecer a la circuncisión. Sabemos que la circuncisión es un pacto meramente judío. Pues dice este versículo que él va a morir a mano de los gentiles incircuncisos. O sea que en estos versículos de Ezequiel 28, del 1 al 19, el anticristo está representado en el príncipe de Tiro. Daniel 11, 36 al 37, este es, lo tengo señalado porque sí es bien directo, que nos dice que él es un judío. Todos estos versículos usted los puede corroborar en casa, pero en Daniel 11, 36 al 37 está haciendo referencia, dice, al Dios de sus padres. Y ese Dios está en mayúscula. Si está en mayúscula es porque es Jehová. Y prácticamente Israel solamente reconocía a Jehová como Dios. Así que el Dios de sus padres quiere decir al Dios de los judíos. Pero le seguimos añadiendo en Juan 5:43. Esto lo estuvimos estudiando el domingo durante la escuela dominical, pero muchos de ustedes no participan de esa clase. En Juan 5:43 hay dos palabras que en el griego se usan para otro. ¿Okay? Las dos palabras son heteros, que viene a ser una clase distinta, y aios, es de la misma clase o género. ¿Entienden? Son dos palabras en griego para otro: heteros y aios. Heteros, una clase distinta; aios, de la misma clase o género. En el caso de Juan 5:43, si los pongo en contexto, Jesús le está discriminando a los fariseos y les está diciendo: ustedes no me reciben a mí como Mesías, pero si viene otro, a ese sí lo van a recibir. Ese otro que usa ahí es aios. Quiere decir, si otro viene del mismo género, o sea, de la misma simiente abrahámica. Por eso es que sabemos que él es un judío. Si hubiera sido gentil, el Señor hubiera aplicado heteros. Aparte de eso, el mismo nombre anticristo favorece que va a ser de nacionalidad judía. ¿Por qué? Porque este título tiene un doble significado. Primero tenemos que verlo como un falso Cristo, un imitador de Cristo. Recuérdense que Cristo es la palabra en griego, lo mismo que Mesías en hebreo, y en nuestro idioma es enviado o ungido. O sea que enviado y ungido es Mesías en griego, Cristo en griego. ¿Entienden? Entonces, cuando estamos hablando de un anticristo, se está refiriendo a
un Mesías, un falso Mesías. Él se va a pasar por un Mesías real para Israel para ser considerado como tal. Y por eso que él va a tener que probar su simiente abrahámica para él poder ser recibido como Mesías. No quiero entrar en los detalles de este primer sello porque tenemos mucho que aprender y vamos a decir muchas cosas al respecto. Pero la idea de Mesías era un concepto solamente judío, porque ellos esperaban a su Mesías, y este falso Cristo va a ser recibido por Israel. Por engaño recibirán al que han estado esperando para que les dé la paz y que haga pacto con ellos por 7 años. El hecho que Israel hoy día se encuentra en conflicto es muy significativo, hermanos, muy significativo, porque yo no sé si va a ser este conflicto o van a venir más en el futuro, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero de que tiene que estar en conflicto para que venga un anticristo trayéndoles paz y estableciendo un pacto de paz con ellos, eso es profético. ¿Okay? Además, Génesis 47:17 es un texto bastante interesante con referencia al anticristo, porque es cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos y Adán le dice que él va a ser como una serpiente. Así que puede ser que el anticristo sea un judío que venga de la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque Dan fue la tribu que introdujo la idolatría a Israel por primera vez. Jueces 18:30 al 31. Dan es una tribu que en Apocalipsis 7 del 4 al 8, cuando se mencionan las 12 tribus, lo omiten a él. Entonces es una señal de que posiblemente el anticristo sea un judío que venga de la tribu de Dan. ¿Okay? Entonces dijimos que el anticristo hay que concebirlo con dos ideas. Primero, uno que imita a Cristo, pero también otro que se opone a Cristo. Entonces es fácil. El que imita a Cristo es el primer sello. El que se opone a Cristo ya es el segundo sello en adelante. Y ahí se puede ver entonces su carrera. Dice Primera de Juan 2:18. Vamos a leer ese texto. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué dice que han surgido muchos anticristos? Bueno, los que lo imitan. Ejemplo, el Papa es un anticristo que imita a Cristo. Igual que el Papa, han surgido muchos Cristos que se creen que son ellos. Entonces, esa es una manera de ver que han venido muchos anticristos. Pero también, recuérdense que un anticristo es el que se opone, sobre todo al cristianismo. Y podemos mencionar un ejemplo en la historia, un Hitler, un comunista, que siempre se ha ha hecho resistencia al avance del cristianismo. Esos son los muchos anticristos que han venido a la tierra. ¿Okay? Hermanos, en los libros Isaías, Jeremías, Daniel, Zacarías, proyectan mucha luz respecto a estas visiones del Apocalipsis y sobre todo mucho acerca de la persona del anticristo. ¿Okay? Pero nos vamos a concentrar hoy de una manera general de ver las alusiones del anticristo en Apocalipsis. ¿Okay? La primera alusión es el capítulo 6, o sea, ¿dónde aparece el anticristo en Apocalipsis y de qué manera? La primera alusión la hemos visto ya, que es el capítulo 6, aparece una visión cuádruple del hijo de perdición. Estos 4 jinetes
describen 4 aspectos de su carácter. O sea, quizás vemos, hay un caballo con uno montado arriba, no, encierra mucha enseñanza, porque viene a ser un bosquejo de la carrera del anticristo. Obviamente, según vayamos viendo los sellos, se van a ir estudiando con más profundidad. Pero noten, siempre es imitando a Cristo. Siempre, ese es lo que siempre ha querido el diablo. El caballo blanco imita a Cristo como el justo, porque inclusive dice 2 de Corintios 11:14 que él se transforma en ángel de luz. Entonces cuando él viene, imagínate, viene en son de paz y todo eso va a abarcar los primeros 3 años y medio de la tribulación. Es por eso, hermanos, que estamos viendo tantas señales preparando para lo que está por venir, porque requiere cierto tiempo para que las cosas se vayan adaptando y vayan tomando su forma, para que cuando vengan estos años ya todo esté preparado. Y ahí, todos sabemos que hace recientemente, podemos decirle aproximadamente quizás unos 70 años, 80 años, antes las naciones iban a la guerra para conquistar territorios. Eso siempre ha sido lo predominante en la historia. Desde ese tiempo para acá, especialmente desde que Israel se hizo nación, más bien las naciones pelean por mantener la paz y por promover procesos de paz. Es irónico, pero es lo que hace. Es en preparación para cuando venga este jinete trayendo la paz al mundo. O sea, él imita a Cristo como el justo. El caballo rojo imita a Cristo como el guerrero victorioso. ¿Por qué? Porque es el comienzo ya de los segundos 3 años y medio y va a comenzar por medio de una guerra. El tercer caballo, el negro, que es el color del petróleo, imita a Cristo como el pan de vida. ¿Por qué? Porque él es el que va a controlar la economía mundial. Y para controlar la economía mundial sabemos cómo ha avanzado y se ha movido la tecnología, que está haciendo que esto cada vez sea más posible. El caballo amarillo imita a Cristo como el que tiene las llaves de la Hades. Recuérdense que al principio del libro, Cristo dice, yo soy el que tengo las llaves del Hades. Bueno, pues él viene imitando a Cristo al respecto. Por eso es que se quita la careta y se presenta como el hombre de la muerte, el destructor de los cuerpos. O sea que mientras que Cristo vino a dar vida, él viene a traer muerte. Así como Cristo se presenta en los 4 evangelios, y eso lo estuvimos viendo en la cara de los seres vivientes, león, águila, buey, hombre, el anticristo se presenta como una persona en forma cuádruple. Y para cada uno de los sellos hay sus profecías, pero las vamos a dictar después que estudiemos el capítulo 6 con mayor, me refiero, más profundo. La segunda alusión en Apocalipsis es el capítulo 9. Ahí se presenta con un triple nombre: Rey de las langostas, Ángel del abismo y Destructor. Ángel del abismo y Destructor. Y para que vayamos aprendiendo, la palabra destructor es Abadón en hebreo, Apolión en griego. Lo que quiere decir es que va bien a destruir. Eso es lo que tiene en su mente, es destrucción, pura destrucción, traer mal. Entonces, el rey de las langostas es, porque el capítulo 9, por eso le digo, no quiero avanzar más en eso, pero el capítulo 9, él viene con todos los demonios a la tierra, a poseer a los seres humanos que tienen la marca del diablo. Y así como Cristo viene con sus ángeles, él está imitando a Cristo, viniendo a la tierra con sus seguidores o los demonios. En el capítulo 11, la tercera alusión,
Aquí es la primera vez que se menciona a él como bestia. Dice que sube del abismo o pozo, que es el lugar especial donde residen o los que están confinados, los demonios que son tan, pero tan malos, que es como que estuvieran presos. Imagínense, si los demonios son malos, ¿cómo serán los que están presos? Y están en el pozo del abismo. Y hay que saber diferenciar los lugares, hermanos, porque el Hades o Seol es la misma palabra, lo único que una es en hebreo y la otra en griego. Hades y Seol es donde van las almas de los impíos, de los que mueren sin Cristo, y van a estar atormentadas allí hasta que resucitan para juicio y ser echadas al infierno. O sea, no podemos confundir el Hades con el infierno. El Hades es ese lugar para esas almas impías. ¿Okay? El pozo del abismo es el lugar como una cárcel para demonios. Ese es el lugar que se recuerdan cuando el Gadareno, que el demonio no quería que lo mandaran allí, y inclusive rogó que no fuera mandado a ese lugar, y fueron echados a los cerdos, porque ese es el pozo del abismo. Y el Gehenna o lago de fuego ya sí es el infierno, pero ese infierno no se va a abrir hasta el juicio final. En el juicio final es que Satanás, el falso profeta, el anticristo, los demonios y todos los impíos, los que no tengan su nombre en el libro de la vida, sí van a ser lanzados a ese lugar. Entonces tenemos que entender, cuando él se presenta como la bestia que sube del abismo o del pozo. La cuarta alusión, que es el capítulo 13, este posiblemente ya sea el más descriptivo de la persona del anticristo. Es aquí donde aparece la Trinidad diabólica, aparece la bestia, porque acuérdense que él viene a ser el protagonista. La bestia, el dragón y el falso profeta, que ya lo especifiqué anteriormente. ¿Okay? Y es aquí donde se describe como 7 cabezas y 10 cuernos. Todo ese significado lo vamos a estudiar cuando estudiemos el capítulo 13 de Apocalipsis, pero es aquí donde él dice que lo matan, porque de nuevo, imitando a Cristo, lo matan en la guerra del caballo rojo, del segundo sello, y él mismo resucita, ¿ve? Imitando a Cristo, él mismo resucita. Cuando él resucita y la gente ve aquello que él resucitó, es cuando entonces él manda hacer una imagen de sí mismo y exige la marca el 666. Y es cuando entonces, al exigir la marca del 666, todo el que no se la ponga va a ser decapitado, que viene a ser el quinto sello. Okay, todo eso lo está hablando el capítulo 13, y el falso profeta viene a ser como un promulgador, alguien que está promoviendo la adoración a la bestia, al anticristo. ¿Okay? La quinta alusión es el capítulo 14. Y se está refiriendo a su relación con el Israel renegado y apóstata. Recuérdense que Israel, el libro lo presenta por medio de 2 mujeres. Una, el capítulo 12, es el remanente de Israel que se convierte, que recibe a Cristo como Mesías, porque se dan cuenta que aquel fue un falso Cristo y se convierte, pero no todo Israel se convierte. Precisamente para la conversión de Israel es que Dios usa a los 2 testigos y a los 144.000 israelitas. Pero hay otra mujer que es la ramera, la que está sobre la bestia, que muchos la confunden, muchos dicen, esa es la iglesia católica. No, esa no es la iglesia católica, ese es Israel, el Israel apóstata, que hace alianza con el anticristo, hasta que el anticristo dice,
espérese un momento, hasta aquí llegaste, y se vuelve contra ella. La séptima alusión es capítulo 16, porque cuando se derraman las copas, va a haber una copa que va a infligir específicamente la residencia del anticristo. Va a ser atacado. La octava alusión es el capítulo 17, que ya mencioné a la gran ramera, que es cuando entonces el anticristo se vuelve contra la gran ramera, la destruye. O sea, primero le sirve como apoyo, sobre todo económico, y después en el capítulo 17 se opone a ella y la destruye. Y ya la novena alusión y la última es el capítulo 19, porque estamos hablando de la tribulación, porque es cuando ya de la guerra de Armagedón, él es apresado, el anticristo como hombre es apresado y es echado ahí al pozo del abismo y encerrado por 1000 años. Así que, hermanos, es prácticamente un bosquejo general de cómo el libro, estamos notando el protagonismo que él tiene en la mayor parte del contenido de Apocalipsis. Y la razón no es que sea importante, sino que él es un instrumento de Dios para traer ya la justicia al mundo, para acabar con la maldad, para ponerle un pare al diablo, a los demonios y a todo lo que ellos han venido causando a través de su gobierno y a través de todo eso. O sea que él viene a exigir una religión, que por eso levanta la estatua. Él viene a exigir un gobierno, por eso hace alianza con naciones. O sea que cuando él empiece, él va a empezar con un grupo de naciones. Y hace poco se han venido formando grupos. Ahora mismo hay un nuevo grupo que se llama BRICS, que involucra las naciones más poderosas que existen en este momento. O sea que con un grupo, yo no les puedo decir cuál de ellos es, pero de que se han venido formando grupos entre naciones, eso es cierto. Con uno de esos grupos, él va a comenzar procurando el gobierno mundial. Y después que él haya conquistado esas 10 naciones, se va a lanzar a conquistar el mundo en cuanto a política. Y en cuanto a la economía, la va a controlar con su número 666. Es como él va a controlar la economía. Entonces vamos a seguir hablando y la semana que viene sí comenzamos con el primer sello. Hay mucho que aprender acerca de ese primer sello. Estos sellos prácticamente a veces lo que abarcan son 2 o 3 versículos, pero es ahí donde tenemos que acudir a los otros libros del Antiguo Testamento que tienen mucha información acerca del anticristo para poder interpretarlos bien. Que el Señor les bendiga.